esperando los demás se conecten. Ahora bien, tal como lo platicábamos en la clase anterior, el día de hoy vamos a revisar la teoría acerca de lo que es proyección de superficies o proyección de vistas. Esto se relaciona con lo que son las proyecciones ortográficas. Aquí en la diapositiva se mencionan los dos tipos de sistemas de proyección que se utilizan en planos, incluso en empresas transnacionales. Estos dos sistemas son los que rigen el tipo de proyección que se va a realizar en un plano de fabricación. Esos sistemas, el primero se le conoce como sistema de proyección americano, o también es conocido como proyección del tercer ángulo. Y el segundo sistema se le conoce como sistema de proyección europeo, o también conocido como sistema de primer ángulo. En la diapositiva vemos lo que son las bases o los fundamentos en los que tiene cada uno de estos sistemas. En el primer caso tenemos que el objeto se coloca dentro de un cubo de vidrio, donde las aristas o las caras de ese cubo de vidrio representan la proyección correspondiente del objeto. Es decir, vamos a tener la cara frontal que se muestra aquí donde estoy señalando el cursor. En esa cara o en esa superficie se va a proyectar lo que es el objeto. Para este caso, el observador se coloca donde aparece el cursor y posteriormente lo que va a observar es esa proyección. Esa proyección está representada en este caso por circunferencias circunscritas. Ahora bien, si el observador se coloca en lo que es donde aparece el cursor nuevamente, lo que el observador va a notar es el cubo que se muestra ahí, pero desde el punto de vista de la proyección lateral derecha. El símbolo característico de esta proyección está representado aquí. Cada vez que aparezca ese símbolo en un plano de fabricación, lo que quiere decir es que las vistas en ese plano se rigen de acuerdo a este sistema de proyección. Se tiene otro sistema que es también ampliamente utilizado. Se le conoce como sistema de proyección europeo. En ese caso, el observador también se ubica en las mismas posiciones. Se coloca donde estoy ubicando el cursor y la proyección que nota la va a generar o la va a dibujar en lo que es el plano o la superficie que se muestra aquí. Semejante al caso anterior, el observador se coloca en el punto donde estoy colocando el cursor y lo que nota como proyección lo va a dibujar en este plano o en esta superficie. El símbolo característico es el que se muestra aquí. Nótese la diferencia. Estos símbolos se ubican en lo que es el membrete o cajetín de un plano de fabricación. Esto es semejante a una persona que quiere obtener lo que es una representación ortográfica de su casa. Es como si nosotros realizáramos la actividad de obtener la representación de vistas de cada una, es decir, queremos obtener las 6 vistas de la casa que habitamos. El ejercicio sería semejante al que realiza la persona en la diapositiva. Se tiene la vista frontal, nos ubicaríamos en la parte frontal de la casa y dibujaríamos con líneas lo que estaríamos observando. Y lo que estaríamos observando va a representar algo semejante a la vista que se muestra aquí.
únicamente estaremos observando líneas, arcos, circunferencias, pero únicamente vistas, únicamente geometrías en 2 dimensiones. Ahora bien, si quisiéramos representar la vista lateral derecha de manera semejante, al caso anterior, a la vista frontal, estaremos obteniendo líneas, circunferencias, arcos en 2 dimensiones también, y así para cada una de las vistas. Notemos esta vista es clásica incluso en Google Maps. Esta vista la podemos encontrar cuando ingresamos a Google Maps, dado que, como sabemos, estaremos obteniendo una vista superior de la casa que habitamos o de alguna zona en particular. Entonces, sin embargo, bueno, ya también nos damos cuenta que en Google Maps podemos obtener lo que es una vista frontal. Entonces, esa es la representación de vistas ortográficas. Dicho de otra manera, si nosotros juntamos ahora lo que es un cubo, a partir de las vistas que tenemos aquí, lo que vamos a obtener va a ser el objeto en 3 dimensiones de la casa que habitamos. Aquí se muestra otro ejemplo. Aquí en este ejemplo se tiene lo que es una pieza dentro de lo que es un cubo de vidrio, donde cada una de las caras representa precisamente esa proyección. Aquí vamos a tener la vista que se genera a partir de este plano o en este plano. Del lado derecho vamos a tener también la geometría. Del lado derecho vamos a tener también la geometría que se tendría en esta cara. Nuevamente son proyecciones, tal como el nombre lo dice, y en eso se basa, es decir, los sistemas, por eso el nombre, sistemas de proyección. En la parte superior lo que vamos a tener es la geometría que se muestra aquí. Nótese también que son diferentes geometrías. Esto es porque en cada una de las caras el objeto tiene diferentes características. Ahora bien, este modelo dice que todo objeto puede ser representado en estas 6 caras, todo objeto físico. Entonces, todo objeto físico en 3 dimensiones se puede desplegar o se puede obtener a partir de él 6 vistas. Entonces, una vez que se generan lo que son las 6 vistas de un objeto en 3 dimensiones, por ejemplo en este caso la pieza que se muestra aquí, se obtiene algo semejante a lo que se tiene aquí. Aquí es como tener una caja, por eso el nombre, y esa caja se despliega, entonces cada pliegue es una vista, también es una superficie. Entonces aquí vamos a tener la vista frontal, la vista lateral derecha, izquierda y así de manera sucesiva. Ahora bien, en un plano de fabricación no es necesario, incluso en un plano de fabricación se busca la menor cantidad de vistas posibles. De manera general tenemos 3 vistas, dado que esta vista, la lateral, la posterior y la inferior son dependientes de la vista superior y de la vista lateral derecha, por lo que estas vistas ya no son necesarias en un plano de fabricación. Por eso es común que en un plano a lo máximo encuentren estas 3 vistas. Ahora bien, aquí se muestra un resumen de lo que es ese sistema, el sistema de proyección americano o también conocido como sistema de proyección del tercer ángulo. Noten el símbolo, miren. Les decía, este símbolo aparece en lo que es el membrete o el cajetín del plano de fabricación. Y aquí tenemos el orden. Cada que se observe este símbolo quiere decir que el orden de la proyección de vistas debe aparecer como se muestra aquí. Se va a tener la vista frontal, la vista lateral derecha del objeto va a quedar en esta ubicación, al lado derecho de la vista frontal, y la vista superior también, como el nombre lo dice, en la parte superior de la vista frontal.
Entonces aquí tenemos lo que es el objeto. Esto corresponde a la vista frontal, a la vista superior y a la vista lateral derecha. Entonces también, aunque menos común, este sistema se le conoce como del tercer cuadrante. Bueno, ¿por qué? Cada uno de estos hojas de vidrio representan o forman 4 cuadrantes. Este es el tercero. Entonces aquí se coloca la pieza y el observador se coloca fuera de estas superficies de vidrio y es semejante a lo que obtendría aquí en esta caja. Este es el otro sistema, el sistema de proyección europeo, también conocido como sistema de primer ángulo. Noten la diferencia con el anterior. Entonces, esto quiere decir que el orden es el siguiente. Cada vez que se encuentre este símbolo en un plano, quiere decir que la proyección de vistas en ese plano va a estar del siguiente orden. También noten algo, miren. En realidad, estas vistas corresponden en realidad a lo que es la vista lateral derecha y esta a la vista superior, de acuerdo al sistema anterior, solo que ahora la ubicación es diferente. Entonces, la vista lateral derecha en el sistema europeo se coloca del lado izquierdo y la vista la vista superior se coloca en la vista inferior en el sistema europeo, con respecto al sistema anterior, al sistema americano. Aquí tenemos un resumen. Aquí noten la simbología, noten el orden. En este primer caso vamos a tener lo que es la proyección del sistema americano y la proyección del sistema europeo. Y bueno, pues ya nada más a manera de resumen, hay que recordar que esos sistemas de proyección se basan en estos modelos que se muestran aquí. Nuevamente el observador se coloca donde aparece el cursor y notes el orden. Aquí lo importante, como lo muestra la siguiente diapositiva, es el orden que existe entre el observador, el plano de proyección y el objeto. En el primer sistema, que es el que vamos a utilizar, el sistema de proyección americano, el observador se coloca aquí y entre el observador y el objeto se establece lo que es el plano de fabricación. Notemos la figura, el observador aparece fuera, entonces tenemos el observador en esta zona. Entre el objeto y el observador vamos a tener esta cara o esta superficie de vidrio y aquí es donde va a suceder lo que es la proyección. Ahora, para el sistema de proyección europeo, notes el orden. Se tiene el observador, se tiene el objeto y el plano de proyección se tiene hasta este lado. Es como si de este sistema se hubiera colocado el plano de proyección hacia acá. Entonces ahí se tiene lo que es la representación y también lo observamos aquí. Aquí vamos a tener el observador, vamos a tener el objeto y ahora noten el plano de proyección semejante de este lado para obtener la vista lateral. Aquí tenemos lo que es el observador, el objeto y posteriormente el plano de proyección. Entonces, en aspectos generales, son los sistemas de proyección y noten la relación que se tiene con con los programas de CAD, con Solid, con AutoCAD también. Incluso todos los programas de CAD manejan precisamente esos planos. Es por eso que ustedes en Solid, cuando generan un croquis, inmediatamente aparecen los tres planos principales, que es el plano frontal, el plano superior y el plano lateral. Y bueno, pues ya nada más para manera de ejemplo, noten los planos, noten la similitud que tienen esos planos con la proyección de estos sistemas. Entonces, igual, recuerden, alzado frontal, vista superior y plano lateral. Ahora bien, cuando las figuras son un poco más complejas, como lo comentábamos la clase anterior,
que ya necesitan más de un plano, el hecho de definir o el buscar cuál es el plano o la mejor intención de diseño para comenzar la pieza ya depende de la práctica y también de la complejidad y de las características de la pieza. Noten que aquí esta es la vista isométrica. El objetivo de estos ejercicios es obtener la misma vista una vez que ustedes generen la pieza. Recuerden que AutoSolid tiene la función de vista isométrica. Quiere decir que cuando generan esa vista en Solid debe aparecer la pieza en la misma orientación que en el plano de referencia que tiene. Entonces aquí tenemos otra pieza. En realidad van a ser varias piezas las que se van a realizar. Noten esta pieza, por ejemplo, miren. Aquí lo ideal es comenzar a generar lo que sería este perfil. Noten que este perfil se estaría generando lo que es la vista frontal o alzado también, que es la misma. Entonces a partir de ahí se genera el croquis, la geometría que se muestra en la parte de enfrente, y posteriormente se extruye lo que es a un valor de 40 y se realizan los cortes correspondientes. Entonces aquí noten que lo ideal es comenzar con la vista superior. Aquí desde la vista frontal no sería muy conveniente. Entonces a partir de la vista superior genera la geometría base y posteriormente también, aunque ya no desde el plano de referencia que tiene Sol, sino utilizar una vista paralela, que en este caso sería la parte superior de este primer escalón. Y a partir de ahí generar lo que serían las paredes que se indican en la figura. Entonces, bueno, eso ya va a ser con práctica. Y esto también va a ser importante cuando revisemos ensambles. Miren, quiero mostrarles un plano que es para lo que es la elaboración de ensamblajes. Este es el segundo ejercicio, es el segundo ensamble ahora que revisemos ese tema. Y noten el orden, miren, que se tiene de las piezas. Bueno, esta es una pieza en particular, este ya es el ensamble total. Pero esta pieza representa la base que se muestra aquí. Entonces nuevamente miren, noten el orden, vista frontal, vista lateral derecha y vista superior. Quiere decir que la proyección de estas vistas o la proyección de las vistas de esta pieza corresponde al sistema de proyección americano. Entonces aquí también noten la diferencia, miren. Aquí se tienen 3 vistas, aquí únicamente se tienen 2, pero también esta proyección se rige con ese sistema, del sistema americano. Sin embargo, aquí ya no está colocada la tercera vista, ya no es necesaria. Si incluso en una vista, tal como se muestra aquí en el perno, es suficiente para generar la información, ya sea para el maquinado o para alguna persona que se le quiera entregar ese plano, recuerden que el dibujo técnico es un medio de comunicación. Entonces, si ustedes quieren maquinar este elemento y este elemento, incluso estos elementos los podrían colocar en un mismo plano. Esos planos se los van a entregar a una persona que realice lo que es el maquinado. Y como les decía, en esa transferencia de información, el dibujante debe ser capaz de utilizar las menos vistas, pero indicar la información necesaria. En este caso, con estas 2 vistas es necesario, ya no se necesita una tercera vista que sería la vista lateral. Y en este perno, únicamente una vista es necesaria, dado que es un perno sólido, es un objeto sólido. Esto que se muestra aquí son 8 chaflanes que se indican aquí. Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo con más detalle ya una vez que revisemos la parte de ensamblajes. Ahora bien, no sé si antes de continuar tengan alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. En parte todo bien.
De acuerdo. Entonces, miren, adicionalmente también en la clase de hoy vamos a revisar lo que es el volante que se muestra ahí. A diferencia del ensamblaje que les mostraba previamente, esta pieza se va a generar únicamente como pieza, no como ensamblaje. Podría realizarse también como un ensamblaje. No es el objetivo en esta actividad. El objetivo es generar una sola pieza utilizando lo que son diferentes croquis e incluso diferentes planos también. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con la elaboración de piezas. Entonces, la pieza ranurada, el disco ranurado que se muestra ahí, fue la última pieza que se generó la clase pasada. Ahora bien, vamos a revisar algunos otros comandos que son de utilidad para modificar lo que son los croquis o las geometrías que se elaboren en un croquis en particular. Se va a tener lo que es el comando o la función de mover, copiar, girar, ajustar y este es extender lo que son entidades. Entonces, ahora bien, ahí en Solid generen una plantilla en milímetros. Recuerden presionar Control N y una vez que aparezca la ventana que se muestra ahí, podrían presionar doble clic también en el icono que se muestra ahí. Entonces, podrían presionar Control C o el comando o el atajo que eligieron para activar lo que es el comando de croquis. O recuerden dirigir el cursor a la pestaña y presionar en el icono de croquis. Entonces, en este caso elijan lo que es el plano alzado o frontal. Ahora bien, miren, generen la siguiente geometría. Activen lo que es el comando de línea. Recuerden activarlo a partir de la rueda de selección. Es lo recomendable. Permítanme. Entonces les decía, aquí lo recomendable es comenzar la geometría activando el comando a partir de la rueda de selección y generen la siguiente geometría. Entonces activen lo que es cote inteligente. Y en este caso asignen un valor de 30. Ahora, en la línea que se muestra ahí, asignen un valor de 10. Y posteriormente en la línea horizontal que se muestra ahí, asignen un valor de 20. Y la línea que se muestra ahí, noten que es la última línea, para que el croquis quede completamente definido, asignen un valor de 15. En este momento presionen Escape para que se quite el comando de cote inteligente. Ahora bien, miren, esos comandos para modificar lo que es algún croquis que generen aquí en lo que es el espacio de trabajo se encuentran aquí en la parte inferior de la matriz lineal. Voy a realizar un acercamiento. Ahora bien, presionen clic izquierdo en el triángulo que se muestra ahí. Y noten cómo aparecen lo que son las opciones que se mostraban en la diapositiva. Ahora bien, noten que al momento de generar lo que fue
esta geometría se generó esta restricción. Si se quiere utilizar lo que es este comando de mover entidades, hay que quitar lo que sería esta restricción. Entonces dirijan el cursor a lo que es el icono, presionen clic derecho y elijan en esta ventana lo que es el icono de eliminar. Nuevamente dirigen el cursor a lo que es el icono, presionan clic derecho y eligen eliminar. Ahora bien, si no aparecieran las restricciones que se muestran ahí en ese cuadrito verde, dirijan el cursor aquí, donde dice ocultar y mostrar elementos. Voy a realizar un acercamiento. Entonces presionen clic izquierdo ahí y presionen en este icono. Si no llegaran a mostrarse las restricciones o las relaciones ahí, en el croquis. Si presionan clic izquierdo, noten que desaparecen y si vuelven a presionar clic izquierdo, reaparece nuevamente. Es este icono, que parece como una H. Entonces, dirigen el cursor y eliminan lo que sería esa restricción. Ahora bien, miren, elijan lo que es el comando que dice mover entidades. Ahora miren, en esta parte, en este rectángulo, dirijan, bueno, aquí nada más asegúrense que este rectángulo esté seleccionado. Y dirijan el cursor, bueno, hay dos maneras de selección, miren. Una es elegir línea por línea. Y la otra es únicamente presionar en lo que es el área de la geometría. Únicamente presionen clic izquierdo. Ahora, noten que ahí se han seleccionado las líneas que representan la geometría y aquí también, miren, aparece el listado de los elementos seleccionados. Ahora, dirijan el cursor a lo que es la ventana que se muestra ahí en la parte inferior. Presionen clic izquierdo y una vez se haya seleccionado esa ventana, elijan algún punto. Elijan ese punto que se muestra ahí, miren. Y pueden comenzar a mover. Entonces aquí ya noten que la geometría se puede ubicar en cualquiera de los cuadrantes del espacio de trabajo. Entonces, por ejemplo, presionen ahí. Ahora bien, vuelvan a realizar la actividad. Presionen clic en el comando mover entidades. Nuevamente dirijan hacia el área, clic izquierdo, donde dice punto inicial, presionen ahí en la ventana y vuelvan a seleccionar el punto. Y ahora diríjanlo nuevamente a lo que es el origen, de la siguiente manera. Ahora bien, el siguiente comando es copiar entidades. Entonces, presionen clic izquierdo ahí, en ese comando. Noten que en la parte izquierda se muestran ventanas semejantes al caso anterior. Realice nuevamente una selección de los elementos a partir del área. Presionen clic izquierdo. Ahora seleccionen con clic izquierdo la ventana que se muestra ahí y presionen ahora en ese punto. Y noten que ahí se muestra una vista previa de lo que es el siguiente elemento. Ubiquen aproximadamente por ahí. Presionen clic izquierdo y noten cómo se realiza ese efecto, es decir, cómo se obtiene una copia de la geometría de referencia. Ahora, presionen control Z. Recuerden que control Z también funciona aquí para eliminar ahorita lo que sería esta geometría. Entonces, ahora bien, presionen clic izquierdo nuevamente, donde dice en la parte del triángulo de mover entidades y seleccionen ahora el comando que dice girar entidades. Presionen clic izquierdo ahí
y dirijan el cursor a lo que es el área nuevamente. Ahora, presionen clic izquierdo en la ventana que dice centro de rotación. Ahora bien, miren, semejante al caso anterior, presionen clic izquierdo en el vértice que está asociado al origen. Y aquí, para girar lo que es el objeto, podrían utilizar los botones que se muestran ahí, o noten que incluso pueden asignar un valor en particular. Asignen 45. Asignen ese valor. Entonces noten ahí cómo se muestra ya la modificación a lo que es la geometría. Incluso aquí podrían asignar algún valor entre 0 y 360 grados. Por ejemplo, asignen un valor entre 90 y 180, 130 por ejemplo. Y así de manera sucesiva. Por ejemplo, un ángulo que esté en el cuarto cuadrante. Podría ser 330, por ejemplo. Entonces, ya nada más para que se fije la pieza, basta con presionar aquí, donde dice aceptar. Ahora bien, realice nuevamente esa operación, de tal manera que esta línea quede otra vez horizontal. Presionen clic izquierdo en el triángulo nuevamente y elijan nuevamente lo que es el comando girar entidades. Presionen clic izquierdo ahí y ahora seleccionen lo que sería el punto de la parte inferior. Entonces aquí asignen el siguiente valor, por ejemplo 30 grados. Asignen ese valor de tal forma que quede horizontal nuevamente. Una vez hayan asignado ese valor, ya únicamente presionan donde dice aceptar. Ahora bien, antes de continuar, no sé si hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Todo bien. Sí, está bien. Entonces, miren, para activar lo que sería el siguiente comando, semejante a los anteriores, aquí hay que quitar, bueno, recuerden que para mover, fue necesario quitar aquí esta restricción o esa relación, y para generar lo que es una escala de la figura, hay que quitar lo que son las cotas. Seleccionen las cotas, recuerden presionar control para seleccionar lo que serían todas las cotas a la vez. Una vez hayan seleccionado las cotas, nuevamente con control, presionen suprimir. Ahora bien, miren, activen ahora el comando que dice ajustar escala de entidades. Presionen clic izquierdo ahí. De manera semejante, una vez que está seleccionado este rectángulo, dirijan el cursor a lo que sería el área. Presionen clic izquierdo. Ahora bien, el siguiente paso es seleccionen esta ventana y presionen clic izquierdo en ese vértice. Entonces, noten que ahí aparece lo que es la escala. Recuerden que a valores menores de 1 se reduce y a valores mayores de 1 aumenta lo que serían las dimensiones de la figura. Ahora bien, en este caso establezcan ahí el valor de 0.5 y presionen Enter. Entonces, noten que ahí se genera una vista previa. Incluso no se ha eliminado totalmente lo que es la geometría de referencia. Y si presionan aquí en la casilla que dice copiar, se van a generar los dos elementos. Entonces, esa es otra manera también de utilizar este comando. Ahora bien, bueno, presionen aquí en esta casilla y posteriormente presionen Enter. Y noten, bueno, Solid ha generado lo que es una escala
una figura escala de la geometría de referencia. Ahora bien, presionen Control Z nuevamente y presionen Escape. Entonces miren, ya finalmente para el último comando de esta lista es el que se muestra aquí, entidades de croquis. Ahora presionen clic izquierdo ahí y posteriormente, una vez que esté seleccionada esta casilla, seleccionen las líneas que están asociadas a un vértice. Por ejemplo, esa línea y la línea que se muestra en la parte horizontal. Ahora, posteriormente seleccionen lo que sería esa casilla y seleccionen lo que sería el vértice. Y noten que ahí podrían modificar lo que es la forma del vértice que se muestra ahí. Entonces voy a presionar clic aproximadamente por ahí. Y bueno, pues esa lista de comandos se utilizan para modificar precisamente la geometría, alguna geometría en particular en el ambiente de croquis. ¿De acuerdo? Ahora bien, miren, la siguiente pieza que se va a generar es la que se muestra ahí en pantalla. Noten que esta pieza es relativamente sencilla. Aquí vamos a tener lo que es una ranura y aquí vamos a tener lo que son redondeos, un rectángulo y el perímetro que tenemos de la pieza también tiene un redondeo en cada uno de los vértices. Bueno, en este momento voy a enviar lo que sería una imagen al grupo de WhatsApp para que también tengan la pieza como referencia. Por cierto, las unidades en este caso son pulgadas. Ahora bien, miren, cierren lo que es el espacio de trabajo actual y generen una plantilla en pulgadas. Presionen Control C para que se active el comando de croquis y posteriormente elijan lo que es el plano de planta o superior. Ahora bien, activen lo que es el comando de línea y generen la siguiente geometría. Vamos a tener lo que es una vista, una línea horizontal, una línea vertical, un perfil de la siguiente manera. Entonces, posteriormente activen lo que es el comando de cote inteligente. Y en la parte inferior asignen un valor de 5. Lo que respecta a la altura del primer escalón que se tiene ahí, asignen un valor de 1.5. Ahora bien, miren, recuerden que aquí para no generar otra cota del lado izquierdo, lo conveniente es generar una restricción de colineal entre esa línea y la línea siguiente, la que aparece de ese lado.
Recuerden seleccionar con control. Presionando control sin soltar el control, seleccionan cada una de las líneas y eligen el comando de colineal. Ahora, activen nuevamente lo que es cota inteligente y posteriormente asignen el siguiente valor. La distancia de esa línea a lo que es el borde del lado izquierdo es de 4 y la distancia de lo que sería la línea que se muestra ahí a esa línea es de 1. Esa distancia es de 1 y posteriormente la altura de lo que sería la pieza es de 4.5. ¿De acuerdo? Entonces noten, miren, aquí el comando está activado. Recuerden que se puede activar de forma siguiente a partir de la rueda de selección algún otro comando. En este caso elijan el comando de rectángulo. Una vez se haya activado el comando, generen lo que sería el siguiente rectángulo. Y nuevamente activen lo que sería cota inteligente. Ahora bien, la distancia de esa línea con respecto a ese borde es de 1 y posteriormente la distancia de ese borde con lo que sería, perdón, de esa línea con lo que sería el borde del lado izquierdo es de 3. Posteriormente la distancia de esa línea a lo que sería la base es de 3.75 y finalmente la distancia en altura de esa línea con respecto a la base es de 2. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, pero no sé si hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Recuerden que durante el avance de la pieza pueden preguntar, bueno, si hay alguna duda acerca de alguna cota. No, todo bien en mi parte. De acuerdo. Ahora bien, miren, activen lo que es el comando de ranura. Ese comando también aparece aquí, miren, en la rueda de selección. Noten que aparece en la parte superior de lo que es la línea. Entonces, activen lo que es el comando. O recuerden, también lo podrían activar aquí, en este icono. Entonces, asegúrense aquí que esté seleccionada la primera opción. Entonces, podrían, bueno, voy a presionar incluso clic izquierdo y generen la siguiente ranura. Asegúrense que aquí la línea sea horizontal. Y posteriormente, una vez se haya generado la ranura que se muestra ahí, asignen lo que es los valores. Ahora bien, miren, voy a repetir ese procedimiento. Aquí para generar lo que es la ranura, recuerden que para que se muestren estas cotas, esté activada la casilla que se muestra aquí, que dice agregar cotas. Y en este caso, que esté asignado este icono también. Entonces, ahora bien, cambien ese valor
y ese valor tiene una distancia de 2. Posteriormente presionen clic izquierdo, 2 veces clic izquierdo, para cambiar el valor de alguna cota, y esa distancia es de 0.5. Ahora bien, activen lo que es el comando de cota inteligente, y la distancia de lo que es esa línea a la base es de 0.75, y posteriormente la distancia de ese punto a lo que sería el borde del lado izquierdo es de 1.5. Ahora bien, miren, noten que aquí en esta geometría lo que me hacen falta son los bordes, más que bordes, el redondeo en cada una de de los vértices que se muestran aquí. Entonces, activen el comando de redondeo y posteriormente aquí en el valor del radio cambien ese valor y asignen un valor de 0.375 y presionen Enter. Ahora bien, elijan lo que es cada uno de los vértices. Prácticamente son todos los vértices de la geometría. Noten que ahí se muestra una vista previa. Recuerden únicamente presionar en aceptar. Y aquí podrían presionar aquí nuevamente o presionar Escape. Ahora bien, generen una vista en isométrico. Miren, aquí cometí un error, perdón. Presionen Control Z. Aquí el valor del redondeo es de 0.25, no de 0.375. Entonces voy a realizar ese cambio. Voy a escribir 0.25 y el procedimiento va a ser el mismo. Seleccionar cada uno de los vértices que se muestran en la geometría. Listo, miren. Ahora sí, una vez hayan generado lo que son los redondeos, presionen Control 7 para que se genere una vista en isométrico. Nuevamente presionen Control 7 y activen lo que es el comando de extruir saliente base. Recuerden, lo pueden activar a partir del icono o presionando el atajo. Entonces ahí asignen el valor. En este caso yo presioné la tecla I y posteriormente el valor es de 0.375. Entonces recuerden únicamente en aceptar. Podrían generar una órbita 3D de tal forma que revisen alguna característica de la pieza. Entonces nuevamente presionen Control 7 y posteriormente presionen Control S para que se guarde la pieza. Ahora bien,
En este caso yo voy a guardar la pieza en la carpeta de descargas como pieza 1 y la fecha de hoy, 16 de febrero. Entonces, recuerden, una vez hayan guardado la pieza y dado que ya no se va a modificar, lo conveniente es cerrar la pieza. Ahora bien, miren, la siguiente pieza es la que se muestra en pantalla. Entonces, noten que esta pieza tiene lo que es dos ejes de simetría. Incluso la actividad incluso el procedimiento para desarrollar esta pieza pide que se considere lo que es el eje de simetría que se muestra ahí. Sin embargo, noten también que esta pieza, el otro eje de simetría estaría aquí, en esta dirección. O desde este punto sería aproximadamente la distancia media de esta longitud y hacia la parte inferior. Sin embargo, lo conveniente es utilizar el eje que se muestra ahí en horizontal. Noten que eso ahorra trabajo también. Bueno, el procedimiento es generar lo que es la parte superior y utilizar el comando que tiene Solid para generar simetría de objetos, y posteriormente en automático se genera la parte inferior. Ahora bien, voy a enviar también lo que es una imagen de la pieza al grupo de WhatsApp para que tengan la imagen también como referencia. Entonces, ahora bien, generen una nueva plantilla. Recuerden presionar control N y en este caso la plantilla es en milímetros. Ahora bien, presionen control C y seleccionen lo que es el plano de planta o superior. Ahora bien, miren, para lograr ese eje de simetría en Solid, Solid tiene una línea, ya la hemos revisado si no me equivoco, que es una línea constructiva. Entonces, para obtener lo que son líneas constructivas, dirijan el cursor al triángulo que se muestra ahí, miren, del lado derecho del comando de línea. Presionen clic izquierdo y posteriormente seleccionen donde dice línea constructiva. Ahora bien, seleccionen lo que es la casilla que dice horizontal y seleccionen también donde dice longitud infinita. Entonces, dirijan el cursor al origen. Entonces noten que ahí se fija lo que es la restricción y recuerden presionar clic izquierdo. En este caso el comando ya no se va a utilizar, por lo que es conveniente presionar Escape. Noten que si realizan un alejamiento de lo que es el espacio de trabajo, esa línea, como lo dice el nombre, no tiene un límites. Ahora bien, activen lo que es el comando de línea y generen la siguiente geometría, considerando el origen
presionen clic izquierdo y generen, les decía, bueno, sería el siguiente, las siguientes líneas. Ahora, activen lo que es el comando de cota inteligente y posteriormente asignen una distancia a la longitud que se muestra ahí. Y esa longitud tiene un valor de 160. Ahora bien, noten que la distancia de esa línea a lo que es el eje de simetría debe ser 45. Entonces asignen ahí el valor. En este momento es conveniente activar nuevamente el comando de línea y generen la siguiente geometría. Aquí la condición es que debe haber 7 líneas horizontales. Ahí van, bueno, llevo 2, sería la tercera. La número 4. La número 5. A ver, 1, 2, 3 y me falta esta. Y listo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, son las 7. Entonces, bueno, voy a dejar la geometría un momento en pantalla para que genere la geometría. Ahora bien, miren, una vez hayan generado la geometría, noten que estas líneas de la parte superior son colineales, pertenecerían a una línea horizontal infinita. Entonces, recuerden seleccionar las líneas con control. Presionando control seleccionan cada una de las líneas. Entonces, el siguiente paso es seleccionen lo que es el icono de colineal. Aquí ya para que surja efecto esta restricción, recuerden presionar aquí en el símbolo. Ahora bien, generen una restricción semejante aquí, en las líneas de la parte inferior. Recuerden presionar control. Y de igual manera seleccionar cada una de las líneas. Ahora bien, nuevamente seleccionen colineal. Entonces, se puede generar otra restricción. Noten en la geometría que la distancia, la longitud de cada una de las líneas es la misma. Entonces, presionen control nuevamente y sin soltar el control, seleccionen cada una de las líneas. Ahí sería la línea número 5, la línea 6 y la línea número 7. Ahora bien, seleccionen lo que es el comando de igualdad o la opción que se muestra aquí de igual. Recuerden presionar el símbolo, la flechita que se muestra aquí, para que surja efecto la restricción. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo realizado esos cambios,
Ahora sí, el siguiente paso es generar las cotas. Activen cota inteligente y noten que la distancia de esa línea, voy a realizar un acercamiento de esa línea a lo que sería la línea de referencia, en este caso el eje de simetría, va a ser de 35. Y posteriormente la distancia de lo que sería esa línea con lo que sería el borde del lado izquierdo es de 10. Entonces, posteriormente, aquí lo que me falta es la distancia de esta línea. Entonces, la longitud de esa línea es de 20 y la distancia de lo que sería este punto con ese punto o la longitud de esa línea es de 20 también. Entonces, noten que bueno, son las restricciones, las cotas necesarias. Podrían presionar Escape para quitar el comando. Entonces voy a dejar un momento lo que es la geometría para si fuera necesario revisar alguna cota. ¿Listo? Ahora bien, mira. Noten que una vez se haya generado lo que es la parte superior del eje de simetría, recuerden presionar en crear simetría de entidades. Presionen clic izquierdo ahí. Voy a realizar un acercamiento. Recuerden que ese comando aparece en la pestaña de croquis. Y posteriormente aparece aquí, miren, crear simetría de entidades. Entonces, realicen la siguiente selección. Para no seleccionar elemento por elemento, que sería muy tardado, ubiquen el cursor en esta zona de la pieza, de la geometría. Presionen clic izquierdo, no dejen de presionar el clic y arrastren el mouse hacia la izquierda de tal manera que se genere ese rectángulo de selección. Ahora, suelten lo que es el clic y noten que en la ventana del lado izquierdo se enlistan los elementos que se seleccionaron. Ahora, presionen clic izquierdo en la ventana que dice con respecto a, presionen ahí y seleccionen la línea constructiva. Noten que ahí se muestra una vista previa. Ya finalmente, para que se genere esa geometría, recuerden presionar en el icono de aceptar. Una vez hayan generado la geometría que se muestra en pantalla, lo conveniente sería presionar Control 7 para que se genere una vista en isométrico. Antes de continuar, no sé si hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. No, ya está hecho. De acuerdo, entonces activen el comando de extruir saliente base. Y en lo que es la extrusión, el valor de la extrusión es de 10. Entonces únicamente presionen Enter. Recuerden que en esta pieza podrían agregar también material. Entonces,
Para agregar lo que es el material a la pieza, recuerden dirigir el cursor al icono que dice material o materia, clic derecho, y si el material no aparece en lo que es el listado que se muestra aquí en esta ventana, elijan donde dice editar material, que es el primer icono. Y recuerden que pueden comprimir las carpetas que se muestran aquí, y en este caso elijan el acero A36. Aparece de la siguiente forma, miren, ASTM A36. Recuerden que en esta lista se muestran lo que son las propiedades mecánicas, físicas y térmicas del material. Y en la parte de aquí se puede cambiar lo que es el sistema de unidades. Entonces, ya para fijar el material, recuerden presionar en el botón de aplicar y posteriormente encerrar. Entonces, ya una vez tengan la pieza, recuerden presionar en lo que es calcular y donde dice propiedades físicas. Entonces, ahí, bueno, pues ya se muestra. Voy a realizar un acercamiento. Lo que son las propiedades de masa, el valor del volumen, el área superficial, el centro de masa de la pieza, entre otras características. Entonces, es la información que muestra Sol. Más adelante vamos a ver también, cuando revisemos el tema de ensamblajes, que estas propiedades se pueden obtener para un ensamble también. Se genera el ensamble a partir de diferentes piezas y pueden obtener lo que es la masa, lo que es el volumen, el área superficial, centro de masa, básicamente la información que se muestra aquí, pero para el ensamble. Y eso pues es importante también. Entonces presionen aquí para que se cierre la ventana y recuerden guardar la pieza con control S. Entonces asignen el valor de 2. Podrían tomar como referencia el nombre anterior y únicamente cambiar al número 2. Ahora bien, miren, la siguiente pieza que se va a elaborar es la que se muestra ahí. Entonces, para esa pieza les voy a pedir que la elaboren a manera de actividad. Recuerden también, ahorita voy a enviar una imagen, pero miren, para generar esta parte, el arco que se muestra ahí, recuerden que lo pueden generar con el comando de línea, cambiando a la forma de lo que sería arco. Aquí voy a realizar ese procedimiento así de forma rápida. Entonces activan lo que es el comando de línea, generan un perfil, por ejemplo perfil horizontal, una línea horizontal, una línea vertical, y recuerden que pueden, aquí está, bueno, para cambiar la forma, dirigen el cursor nuevamente a lo que es el punto final y como si trazaran un arco de forma física, activan lo que es el comando de arco y continúan con lo que es la línea. Si por error generan un arco de esta manera y quieren regresar al estilo de línea, nuevamente dirigen el cursor, pero aquí hay que presionar clic izquierdo para que regresen nuevamente a la forma de línea, y así de manera sucesiva. Entonces realicen lo que sería la geometría que les indicaba. Entonces, bueno, voy a enviar una imagen al grupo de WhatsApp. Realicen también la pieza en el plano de planta.
Entonces, bueno, también voy a proyectar aquí lo que sería la imagen en pantalla. Entonces les decía, otra cosa, una vez que terminen la actividad, envíen una evidencia al grupo, por favor. Permítanme. Bueno, miren, quien se acaba de conectar, Alejandro. Bueno, ahorita estamos en una actividad. Les pedí realizaran la pieza que se muestra ahí en pantalla. Una vez terminen la pieza, envíen una evidencia al grupo de WhatsApp. Buen día, Hugo. Buen día a todos. Disculpe que entre esta hora. Ujú. Vine de viaje y no me quise perder la clase, sinceramente, pero no traigo mi laptop. Pero voy a ver todo y si hay una manera de poder ponerme al corriente con la actividad, mandársela. Ah, de acuerdo. Sí, sí, está bien, no te preocupes. Ujú. Sí, sí, le voy a echar ganas, Hugo. No crea que lo estoy dejando en mano, ¿eh? Sí, sí, gracias. No, pues sí, aquí estamos. Ujú. Gracias, Hugo.
Profe, lo que está en el centro no es ranura, Es correcto, sí, es una ranura. pero como nada más nos dice lo largo y no lo ancho, y nos dice que es de radio de 5.50. Sí, mira, voy a realizar un acercamiento. Sí, mira, el ancho sería de 1, dado que el radio es la distancia de este punto aquí. Y ya la distancia de aquí hasta acá sería 2 veces el radio. Sería de 1 pulgada. Ah, ok, ok. Va, gracias. Sí. Ya la mandé al grupo. ¿Así queda? ¿Listo? Sí, está bien. Ahorita reviso. Sí, sí es correcto. Sí está bien. Así queda. Ok. Entonces, miren, recuerden que la clave está en este punto del arco, generar una restricción de verticalidad con respecto a la línea que aparece aquí. Al generar esa restricción, ya no es necesario asignarle un valor a esta línea. Entonces, y del lado izquierdo también, aunque aquí no se indica, se interpreta que de igual forma, aquí se tiene el punto, de hecho se debe tener. Si ustedes ahorita al estarlo generando, quienes ya lo generaron, aquí van a notar que se genera un punto semejante al de este lado. Esto quiere decir que es el punto el punto central de este arco. De igual forma, ese punto va alineado con esta línea y alineado en horizontal también con el punto que se indica aquí.
Entonces miren, bueno, voy a ir generando la pieza aquí en pantalla, para si fuera de utilidad. Entonces recuerden activar la plantilla, generar una nueva plantilla. Recuerden que también pueden presionar en el comando que se muestra ahí, en el icono, y en este caso las unidades son en pulgadas. Seleccionan la plantilla con clic izquierdo y presionan en aceptar. Ahora bien, recuerden presionar aquí, asegurarse de estar en la pestaña de croquis y posteriormente seleccionar el icono con el mismo nombre. Si por alguna razón los planos no se llegaran a mostrar como se muestran en pantalla, recuerden presionar la ruedita del mouse, el scroll y comenzar a rotar, a desplazar el mouse de tal forma que roten los planos. Elijan lo que es el plano de planta. Ahora bien, activen lo que sería el comando de línea. Recuerden con clic derecho y hacia la izquierda. Entonces generen una línea horizontal. Posteriormente generen una línea vertical de la siguiente manera. Y aquí para generar lo que es el arco, dirijan lo que es el cursor al punto final y traten perdón, es como si les decía, generaran un arco de forma física. Entonces desplazan el mouse de la siguiente manera, aproximadamente por ahí. Presionan clic izquierdo para que se fije el arco y posteriormente nuevamente una línea vertical y la siguiente geometría. Ahora, en este punto, algo semejante. Dirigen nuevamente el cursor al punto final y generan una trayectoria como si fuera de forma física, aproximadamente por ahí. Y posteriormente presionar clic en el origen. Ahora bien, mira, noten aquí que el arco no se generó muy bien del lado izquierdo. No hay problema. Voy a presionar clic izquierdo y ahí voy a cambiar ligeramente el radio. O también podría presionar clic izquierdo en la línea superior y realizar el siguiente reajuste, aproximadamente por ahí. Entonces, noten algo también, miren. Aquí en este lado se generó lo que es una restricción de tangencia. Voy a realizar un acercamiento. Esta relación de tangencia incluso debe aparecer entre lo que es la línea y lo que es el arco. En la parte izquierda noten que el programa no generó esa relación de tangencia. En este caso necesito agregar esa relación de forma manual. Recuerden que para seleccionar los elementos es con control, presionando control y seleccionar los elementos, el arco y posteriormente la línea. Y una vez que realicen ese procedimiento debe aparecer lo que es el icono de tangencia. Entonces presionen ahí donde dice hacer tangente. Y ahora sí, la geometría debe quedar de esa forma. Ahora bien, este punto, les decía, debe de ir vertical. Se debe generar una restricción de verticalidad con la línea que se muestra aquí. Entonces, ya están seleccionados los puntos, en este caso los elementos, y únicamente ahí se quitó la línea. Voy a seleccionar nuevamente. Clic izquierdo
y posteriormente lo que sería, voy a seleccionar este punto en lugar de la línea y voy a indicar ahí que la restricción sea de vertical. Voy a presionar donde dice hacer vertical y algo semejante de este lado. Noten que este punto también debe ser vertical con el punto que se muestra ahí. Clic izquierdo, control y posteriormente el punto. Y nuevamente elegir hacer vertical y presionar en aceptar. Ahora, ese punto tiene que ser horizontal con el punto que se muestra ahí. Entonces ese sería el siguiente paso. Seleccionar esos elementos con control y generar una restricción de horizontalidad. Ahora bien, aquí se puede generar otra restricción. Noten que esta línea es colineal con la línea que se muestra ahí. Voy a seleccionar esos elementos con control y presionando cada línea. Y voy a seleccionar donde dice colineal. Entonces, listo. Básicamente noten que lo siguiente son las cotas. Ahora bien, activen lo que es el comando de cota inteligente. Y en lo que es la base, esa base tiene una longitud de 5. Y posteriormente, lo que es ese punto y lo que es la base, se tiene una distancia de 2.5. Ahora bien, noten que para generar la cota de lo que es, en este caso, el radio del arco, únicamente presionan clic izquierdo sobre lo que es el arco y ahí van a asignar un valor de 1 de radio. De este lado también. Noten que ahí el comando aún sigue activo. Seleccionan lo que es el radio. Seleccionan lo que es el arco y asignan el valor del radio. Ahora bien, la altura total de esa línea con respecto a la base es de 4. Y posteriormente la distancia de ese punto a lo que es el punto que pertenece a esa línea es de 0.5. Ahora bien, noten que la distancia de esa línea a lo que es el borde de la base, al borde izquierdo, perdón, es de 1.5. Y finalmente la distancia de la línea que se muestra ahí a la línea del lado izquierdo es de 2. Entonces aquí podrían presionar Escape o en el símbolo que se muestra aquí. Ahora bien, miren, noten que el perímetro ya está restringido. Entonces, el siguiente paso es activar lo que sería generar, lo que es la ranura. Entonces, podrían generar la ranura a partir de la rueda de selección o dirigir el cursor al icono que está debajo del rectángulo. Presionan ahí y generan la siguiente ranura. Entonces, la distancia que aparece ahí, noten que en la figura es una distancia de forma directa. Y posteriormente la distancia del eje menor. Déjenme ver qué valor, no, le puse 20 y era 2. Ahora bien, miren, la distancia de lo que es el eje menor es de 0.5, perdón, es de 1, Ya veíamos que 2 veces 0.5. Ahora bien,
bien, voy a realizar un acercamiento. A ver, permítanme. Voy a realizar un acercamiento y posteriormente noten que me hace falta referenciar la ranura con respecto a lo que son las líneas de referencia que ya están asignadas. Entonces, activen nuevamente Cote inteligente y posteriormente la distancia de lo que es ese punto al borde del lado izquierdo es de 1.5 y la distancia de esa línea a lo que es la base es de 1. Entonces voy a dejar lo que sería la imagen en pantalla para si fuera necesario revisar alguna cota. Ahora bien, miren, presionen Control 7 para que se genere la vista en isométrico. Y posteriormente activen lo que sería el comando de extruir saliente base. Dirijan el cursor a la pestaña de operaciones y presionen clic izquierdo donde se muestra el icono de extruir saliente base. Y en este caso noten que el valor de la extrusión es de 1.25. Una vez se haya generado la pieza, recuerden presionar Control S y guardar la pieza. En este caso, asignenle el número 3. Y finalmente recuerden presionar en el botón de guardar. Ahora bien, miren. Una vez se ha finalizado la pieza, el siguiente paso, esa pieza ya sería de tarea. Bueno, un poco más tarde subiría la imagen al grupo de WhatsApp. Por cierto, un poco más tarde voy a crear la carpeta donde van a ir, bueno, les voy a pedir vayan subiendo lo que son las tareas. Las que ya tienen, bueno, ya nada más convertir en formato PDF. Recuerden que podrían utilizar Word y colocar las imágenes y guardar como formato PDF. Ahora bien, miren, el siguiente comando que vamos a revisar se encuentra en la pestaña de operaciones. Es un comando o es una operación que genera también un volumen en 3 dimensiones o una pieza sólida. Ese comando se encuentra del lado derecho de lo que es el icono de extruir saliente base. Voy a realizar un acercamiento. Es el que se muestra aquí, miren. ¿Cuál es la condición para utilizar esta operación? De hecho es muy relacionada, está muy relacionada con lo que es la operación de extruir saliente base. ¿A qué me refiero? Hay que generar primero un croquis, pero en lugar de extruir ese croquis, esta operación necesita, o para esa operación se necesita generar un eje de revolución, un eje a través del cual esta geometría va a girar 360 grados.
El resultado de esta geometría utilizando la operación que se indica es el cilindro que se muestra del lado derecho. Entonces, esta línea noten que es una línea constructiva. El programa la considera como eje de revolución y genera la pieza. Entonces, el siguiente paso va a ser generar precisamente la pieza que se muestra aquí. Ahora bien, en este momento, dado que ya no se va a modificar la pieza actual, cierren esa pieza. Entonces, miren, activen lo que sería, generen una plantilla. Y en este caso la plantilla es en milímetros. Podrán presionar doble clic en el icono que se muestra aquí, o habiendo seleccionado el icono, presionan en aceptar. Ahora bien, miren, dirijan el cursor a la pestaña de croquis y posteriormente presionen clic izquierdo en el icono de croquis. Y en este momento elijan lo que es el plano alzado o frontal. Ahora bien, activen lo que sería el comando de rectángulo. Una vez hayan activado el comando de rectángulo, generen el siguiente rectángulo. No aquí, no en el origen. Un poco más hacia arriba, presionan clic izquierdo y posteriormente generan el siguiente rectángulo. Ahora, recuerden que el siguiente paso es asignar lo que son las cotas. Dirijan el cursor a cota inteligente o activen el comando a partir de la rueda de selección. Entonces, asignen la siguiente longitud. La longitud de esa línea, la longitud de esa línea, habiendo activado cota inteligente, es de 70. Y posteriormente la longitud de la línea que corresponde a la altura es de 10. Ahora bien, miren, presionen clic izquierdo en lo que sería el vértice que se muestra ahí. Este rectángulo ya no se puede modificar, ya se le asignó lo que fue la base y la altura también. Presionen clic izquierdo en el vértice que se muestra ahí y presionen clic izquierdo en lo que es el origen. Y ahí asignen una cota de 10. Entonces, aquí noten que aunque el rectángulo ya no se puede modificar en la geometría, sí se puede desplazar. Entonces el objetivo es evitar ese desplazamiento. Para realizar eso, noten que aquí se puede generar la siguiente restricción con ese punto y el origen. Y esos puntos se deben generar de forma vertical, perdón. Entonces, seleccionan ese punto, presionan control, seleccionan el origen y seleccionan donde dice hacer vertical. Noten que ya se ha restringido. Incluso si se quisiera desplazar o realizar algún movimiento de desplazamiento, no se podría realizar. Ahora bien, dado que se va a utilizar la operación de revolución de saliente base, aquí hace falta generar lo que es la línea constructiva. Recuerden que para la línea constructiva el icono aparece en el comando de línea y aparece presionando clic derecho en el triángulo que se muestra ahí. Entonces seleccionen esa opción, línea constructiva,
y en este caso no necesita ser una línea constructiva horizontal e infinita. Únicamente presionar clic izquierdo en el origen como si se fuera a generar una línea normal y posteriormente la línea aproximadamente por ahí con clic izquierdo. Presionen Escape para que quite el comando. Entonces noten algo, miren también. Aunque ahí se ha generado una línea constructiva, estas líneas no generan algún problema al momento no generan algún problema en la generación del croquis. Incluso noten que aunque haya generado esta línea, la leyenda sigue apareciendo completamente definida. Bueno, ya para finalizar y generar lo que es el cilindro, bueno, antes de continuar, no sé si hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. La línea constructiva, Hugo, ¿dónde la seleccionó? Ah, sí, claro. Es aquí. Voy a realizar un acercamiento. Es en este icono, en el triángulo que se muestra ahí de línea. Y es la segunda opción, la que dice línea. Ah, ok. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias, Hugo. Sí, cómo no. A ver, miren, presionen control 7 en este caso. Entonces, recuerden que control 7 genera una vista en isométrico. Sin embargo, aquí estoy en croquis todavía, miren. No he salido de croquis. Aquí aparece el icono y aquí se muestra todavía. Entonces, dirijan el cursor a lo que es la pestaña de operaciones y presionen en el icono que se muestra ahí. Noten lo siguiente, miren. Una vez se haya activado lo que es la operación, aquí en automático voy a realizar un acercamiento. La información que se muestra aquí en esta operación, noten que aparece la leyenda eje de revolución y en este rectángulo aparece la línea que se va a asignar como eje de revolución. En este caso es la línea constructiva. Ahora bien, aquí aparecen aquí aparece lo que es la dirección y aparece lo que es un valor de ángulo. El hecho de fijar ese valor quiere decir que este croquis va a generar una revolución y a lo que es equivalente a 360 grados. Este valor lo podrían cambiar. Incluso miren, seleccionando el valor, quiten el valor y escriban 180 y presionen Enter. Ahora generen una órbita 3D y noten que en este caso únicamente se genera una sección de lo que es el cilindro. Ahora bien, incluso ese valor podrían cambiarlo nuevamente. En lugar de 180 podría ser 90 o algún valor en particular entre 0 y 360. Entonces, vuelvan a cambiar ese valor y escriban 360 para que genere una revolución. Ahora, ya para fijar lo que es ya la pieza, recuerden presionar en el icono de aceptar y presionen control 7. Entonces, noten que utilizando esta operación se genera la siguiente geometría. Esa operación también, bueno, es muy conveniente en realidad. Es una de las operaciones más utilizadas.
en combinación con lo que es la operación de extruir saliente base. Bueno, ahorita prácticamente son las 11. Ahorita vamos a tomar un receso y regresando del receso se va a elaborar la siguiente pieza. Mira. Noten que esa pieza, la que se muestra del lado derecho, se genera a partir del croquis que se indica ahí. Nuevamente, ese comando o esa operación necesita un eje de revolución. Esta parte de aquí, esa parte interna, no es sólida por esta separación que se tiene aquí. Posteriormente, ya toda la sección sí tiene material por la característica del área que se muestra aquí. Ahora bien, esa es otra actividad. La manera de generar una esfera como la que se aprecia en la pantalla es utilizando ese comando. Y posteriormente vamos a comenzar con la generación del volante que se aprecia en pantalla también. Entonces, bueno, pues ¿qué les parece si ahorita tomamos un receso y regresamos a las 11:15? Ok, está bien. ¿Sí está bien? De acuerdo. Está muy bien, Hugo.